Si estás a menos de 10 años para pensionarte, es decir, si eres mujer y tienes 47 años o más, o si eres hombre y tienes 52 años o más, esta información puede interesarte. Hola a todos, mi nombre es Manuela Restrepo y los sigo acompañando en este su canal Guerrero Abogados, en donde converso con ustedes acerca de temas laborales y de seguridad social. El día de hoy quiero conversar con ustedes acerca de un tema bastante sonado estos últimos años, y es si existe la posibilidad de trasladarse de regreso a Colpensiones estando en un fondo privado cuando tengo 10 o menos años para cumplir mi edad de pensión. Bueno, primero quiero iniciar contándoles que en Colombia existen dos regímenes pensionales. Uno de carácter público llamado régimen de prima media con prestación definida, el cual es administrado por Colpensiones, y otro de carácter privado llamado régimen de ahorro individual con solidaridad, en donde actualmente intervienen 4 empresas privadas, que son Porvenir, Protección, Colfondos y Old Mutual, o también conocido como Scandia. En los últimos años es muy común escuchar a muchas personas inconformes y quejarse por no haber podido regresar a Colpensiones a tiempo. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de pensionarse se dan cuenta que el dinero ahorrado en su cuenta en los fondos privados no es suficiente para financiar una pensión digna o la pensión que ellos esperaban. Pues bueno, les cuento entonces que según la ley, pues no es posible trasladarse cuando un afiliado esté a 10 años o menos para cumplir su edad de pensión. ¿Esto cómo es? Por ejemplo, si eres mujer y tienes 47 años o más, o si eres hombre y tienes 52 años o más. Pero resulta que las altas cortes en los últimos años han decidido que sí hay dos situaciones en las cuales es posible trasladarse estando a menos de 10 años para cumplir la edad pensional. ¿Cuáles son estas dos situaciones? La primera, cuando el afiliado sea beneficiario del régimen de transición. Y la segunda, la más popular por estos últimos años, es cuando a través de un proceso judicial se declare que este traslado realizado de Colpensiones o del Instituto de Seguros Sociales en su momento a un fondo privado fue nulo o ineficaz. Pero antes de entrar a explicarles un poco qué se busca con este proceso, quiero contarles cuándo es beneficioso que una persona regrese a Colpensiones estando en un fondo privado. El primer caso es cuando la persona tenga cierta estabilidad laboral que le garantice y le permita, le asegure que va a poder cotizar el mínimo de semanas requeridas o incluso más. Acuérdense que el mínimo de semanas requeridas para pensionarse en Colombia son 1.300. En ese caso sería beneficioso que la persona regresara a Colpensiones. El segundo caso en el cual sería beneficioso que un afiliado regrese a Colpensiones es cuando durante los últimos 10 años haya cotizado 2 salarios mínimos o más. ¿Por qué? Porque resulta que en Colpensiones la mesada pensional se va a liquidar teniendo en cuenta los salarios de los últimos 10 años del afiliado. Esto quiere decir que la mesada pensional va a ser más alta si estuvimos cotizando por 2 salarios mínimos o más. En cambio, en los fondos privados, la mesada pensional se va a liquidar teniendo en cuenta que 1. El monto que tengamos en nuestra cuenta de ahorro individual, 2. Los rendimientos que haya generado esta cuenta, y 3. El valor del bono pensional si hay lugar a este. La tercera situación en la cual es conveniente trasladarse de regreso a Colpensiones estando en un fondo privado es cuando tengamos mínimo 1.300 semanas cotizadas o más semanas cotizadas. ¿Por qué? Porque en Colpensiones, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, es decir, por cada 50 semanas adicionales a las 1.300, el monto de la pensión va a incrementar en un 1.5% hasta llegar a un tope máximo de 1.800 semanas. Entonces, tengan en cuenta esas 3 situaciones, porque si ustedes se encuentran dentro de estas, les conviene regresar a Colpensiones si están en un fondo privado. Ahora,
Como les hablé de la posibilidad de trasladarse, estando a menos de 10 años para pensionarse, a través de un proceso judicial en el que se busca demostrar la nulidad o la ineficacia de este traslado, lo que se quiere demostrar a través de este proceso fue la falta de información que se le brindó al afiliado al momento de dar la asesoría. ¿Por qué? Cuando los fondos privados llegaron al mercado hace algunos años, ellos empezaron unas campañas agresivas de mercadeo en donde en la mayoría de las situaciones lo que hicieron fue brindarle una información escasa o incluso a veces nula a los afiliados. Es más, hemos tenido casos en los que los afiliados nos dicen como: no, es que mi empleador simplemente me dijo, es mejor un fondo privado, me voy a trasladar. O tenían información muy dispersa y por eso decidieron trasladarse. Entonces, es obligación de los fondos privados, y no es una obligación nueva, es una obligación desde siempre que han tenido, de brindarle a los afiliados una información clara, completa, veraz y precisa que les permitiera a ellos tomar la decisión conscientes de los pros y los contras de trasladarse de Colpensiones a un fondo privado. Entonces, bueno, vamos a recordar, en conclusión, sí es posible trasladarse de regreso a Colpensiones cuando estamos a menos de 10 años para cumplir nuestra edad de pensión. ¿En cuáles casos? 1, si somos beneficiarios del régimen de transición, o 2, si a través de un proceso judicial se demuestra que ese traslado fue nulo o ineficaz. Entonces, bueno, espero que esta información haya sido bastante clara para ustedes. Yo sé que es un tema muy controversial. Les invito a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, le den like a este video y, lo más importante, lo compartan porque muchas personas como ustedes pueden tener estas mismas dudas. Recuerden que en Guerrero Abogados somos sus principales aliados estratégicos en la defensa de sus intereses y derechos.